Bueno, es un placer estar aquí hoy con vosotros, así que tengo que agradecer a la Academia Joven de España que cuenten conmigo esta tarde. Bueno, como decía Laura, mi charla de hoy se titula Tecnologías subterráneas para la neutralidad climática y os preguntaréis, bueno, ¿de qué va esta charla? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un problema y vamos a hablar de varias soluciones. El problema del que vamos a hablar es la emergencia climática. Las Naciones Unidas han detectado que ya hay impactos muy severos que están derivados del cambio climático que está creado por el ser humano, por la humanidad. Entre estos impactos que ha identificado las Naciones Unidas se encuentran los fenómenos meteorológicos extremos, lluvias de intensidad extrema, sequías muy prolongadas, incendios forestales, inundaciones y riesgos sobre la viabilidad de hábitats, no solo para flora y fauna, sino incluso para los seres humanos, de lo que se derivan grandes migraciones, entre otros impactos. Esto hace que las Naciones Unidas digan, no lo digo yo, que el cambio climático es la amenaza más severa para el bienestar y para la salud humana actualmente. Bueno, de esto deriva que tenemos una necesidad y es mitigar este cambio climático. Para ello debemos introducir la neutralidad climática de una forma multidisciplinar, de distintos sectores, incluso de distintos ámbitos. Pongo aquí como ejemplo varias propuestas o varias iniciativas. La propuesta de Carbon Net Zero 2050 es el compromiso firme incluido en la legislación de varios países de llegar a ser neutrales ante las emisiones de carbono para el año 2050. Ya hay varios países como el Reino Unido o Nueva Zelanda que lo han incluido en su legislación y otros que lo están estudiando, como es el caso de España. Se unen a esta iniciativa Net Zero Carbon también empresas privadas, multinacionales. En este caso hay una iniciativa para 2040 en la que lo promueve Amazon y se han unido más de 50 empresas multinacionales. O también hay iniciativas que distintas empresas están empezando a introducir, en las que nos ofrecen al consumidor comprar un trocito de neutralidad climática para compensar nuestra huella de carbono, como seguramente muchos de vosotros habéis visto, por ejemplo, al comprar un billete de avión. Bueno, realmente hay muchos aspectos, pero si nos paramos a pensar, ¿cuál es uno de los ámbitos más efectivos para luchar contra la neutralidad climática? Si estudiamos, por ejemplo, la generación de energía o la generación de electricidad, vemos que en el mix eléctrico mundial el 62% de la generación de energía en el año 2021 se deriva de la quema de combustibles fósiles, por lo que podemos decir que este sector es uno de los grandes responsables de las emisiones de carbono en la actualidad. Bien. Bueno, en la presentación decían que soy ingeniera de caminos, mi área del conocimiento es la ingeniería del terreno y lo que yo os quiero contar hoy es cómo esta ingeniería del terreno, ingeniería geotécnica, puede aportar algo, una mejora en el sector de la energía hacia esta neutralidad climática. En principio podríais pensar que la ingeniería geotécnica y la energía para la neutralidad climática no está muy relacionado, pero realmente sí que hay una relación fuerte. En la Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos y la Ingeniería Geotécnica incluso hay un comité técnico que está dedicado exclusivamente a la geotecnia para la energía, o sea que no es algo que me estoy inventando yo. Bueno, pongo aquí un ejemplo que creo que es de los más conocidos para que podamos entender una de las relaciones muy intrincadas o muy intensas entre estas dos disciplinas. Una de las soluciones para hacer que el sector energético se acerque a la neutralidad climática es sustituir una parte de esta generación por quema de combustibles fósiles por generación con fuentes renovables, como por ejemplo la energía eólica. Y una de las posibilidades de esta energía eólica es hacer unas instalaciones offshore en el mar, donde nos permite generar una mayor potencia y tener la posibilidad de encontrar más posibles sitios donde la generación sea óptima.
Los desarrollos actuales están haciendo que se estén buscando localizaciones cada vez más alejadas de la costa, donde el lecho marino está a una mayor profundidad, lo que supone un reto a la hora de diseñar las cimentaciones de estas turbinas eólicas. Y estos diseños de las cimentaciones corren a cargo de la ingeniería geotécnica. Esta es una de las relaciones. Pero no me voy a extender más en esta aplicación porque creo que es una de las aplicaciones más conocidas, esta ingeniería eólica offshore, y hoy estamos hablando de temáticas un poquito menos conocidas y menos abiertas al público general. Así que he elegido otros 3 ejemplos que son menos conocidos y que además están más cerca de mis líneas de investigación. Me gustaría hablar de 3 tecnologías o 3 grupos de tecnologías que tienen que ver con el mundo subterráneo, en los que la energía geotécnica contribuye en el campo de la energía para moverlo hacia la neutralidad climática. La primera será la captura y el almacenamiento de carbono, la segunda serán geoestructuras energéticas y la tercera el almacenamiento geológico profundo de residuos radiactivos, que es donde se centra mis líneas de investigación. Bueno, en cuanto a la primera, en realidad la captura y almacenamiento de carbono no es una única tecnología, sino que es un grupo de distintas tecnologías en las que se busca capturar el carbono o el CO2 y eliminarlo de la atmósfera para bajar la concentración. Bien, habría un grupo de tecnologías que se dedicarían a esta captura, bien directamente del aire, bien de fuentes de generación de este CO2 en la industria o en generación energética. Y este CO2 se puede llevar o bien a una reutilización o bien a un transporte y a un almacenamiento geológico de este CO2, que sería la aplicación más de ingeniería geotécnica. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este almacenamiento de CO2 que en la atmósfera está en forma de gas, como sabemos todos? Bueno, para poder llevar a cabo este almacenamiento, lo más habitual es convertir este CO2 gas en un fluido supercrítico. Esto quiere decir que se sube mucho la presión de este fluido para convertirlo en esta fase supercrítica, que ya no es un gas, sino que tiene propiedades mixtas entre un gas y un líquido. Cuando estamos con este fluido supercrítico, este fluido se inyecta a grandes profundidades. En este esquema se habla de alrededor de 1,5 kilómetros o incluso profundidades mayores, y se lleva a una formación geológica que sea capaz de almacenar este CO2. En este esquema vemos 2 posibilidades. El que tenemos de más profundo, no sé si puedo... no, estoy pasando. Bueno. El botón de arriba, bueno, si no, da igual. El que vemos más profundo sería un acuífero natural, salino. Es una de las posibilidades en las que este almacenamiento se lleva a cabo de forma que el CO2 se acaba integrando en la estructura mineral de este acuífero. Otra de las posibilidades es, en lugar de almacenarlo en acuíferos salinos, es aprovechar yacimientos ya explotados, o bien de petróleo o bien de gas, para que el CO2 ocupe el lugar que antes ocupaban estos combustibles. En ese caso, bueno, en cualquiera de los 2 casos necesitamos, aparte de estas formaciones que actúen como almacenamiento, otra formación rocosa superior que actúe como sello para evitar la fuga del CO2 y que vuelva a la atmósfera. Bueno, igual soy un poco pequeño en este diagrama. Lo que quiero representar es que en esta segunda opción, en la que se utiliza como almacenamiento una formación de un yacimiento ya explotado, además hay una ventaja adicional, y es que este CO2 puede desplazar parte de combustible que anteriormente no era accesible, y para facilitar su extracción y su comercialización, de modo que sube la rentabilidad de este proceso y anima a las compañías privadas a invertir en este tipo de tecnologías. Bueno, esta tecnología no es un sueño inalcanzable, ya está
ya se está poniendo en práctica cada vez más. En este gráfico podemos ver el número de instalaciones de captura de CO2 y su evolución con el tiempo desde el año 2010 hasta la actualidad, y vemos que está creciendo de manera bastante rápida. En realidad, si nos fijamos en la leyenda, veremos que lo que está creciendo de forma bastante rápida es el conjunto de instalaciones, teniendo en cuenta también las que todavía no están en operación, sino las que están en avance desarrollado o como estudio de concepto y viabilidad. Esto es porque, como he dicho antes, no es solamente una tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías. Hay muchas innovaciones que necesitan muchas pruebas hasta alcanzar la alternativa más viable y más favorable económicamente, y que además sea capaz de no encontrarse con unas dificultades añadidas que pueden estar asociadas a este tipo de tecnologías. Bueno, uno de los académicos, en coautoría con uno de los ponentes anteriores, Jesús, publicaban en este diagrama cuáles pueden ser algunas de las dificultades más habituales en este tipo de tecnologías de almacenamiento de CO2. Bien, lo que identificaban en este artículo y querían representar en este diagrama es que al hacer el almacenamiento de CO2 en fase supercrítica se necesitaba que este fluido estuviera a unas presiones muy altas, de forma que se generaba mucho estrés o unas tensiones muy altas sobre la formación geológica de sello, lo cual era muy exigente sobre sus características mecánicas y podía incluso llegar a generar su fallo, de modo que se inducen sismos como respuesta a este almacenamiento a altas presiones. Por otro lado, también este CO2 en fase supercrítica tiene una densidad menor que la de la salmuera de los acuíferos salinos, por lo tanto tiende a subir hacia arriba, por lo cual también existe un cierto riesgo de fugas y de reentrada de CO2 en la atmósfera. Bueno, pues una de las innovaciones o tecnologías novedosas en este sector es lo que proponían en esta publicación, y es, en lugar de hacer la inyección del CO2 en fase supercrítica, hacerlo como disolución en la salmuera del propio acuífero salino. Para ello hay que extraer una parte de esa salmuera, de esa agua con una alta concentración de sales del acuífero, mezclarla con el CO2 y luego hacer la inyección de esta mezcla, de modo que las presiones máximas que se alcanzan son menores, existe menos riesgo de fallo mecánico de la formación geológica, menos riesgo de sismicidad inducida, y además la densidad del fluido que se inyecta es mayor que la de la salmuera, de modo que el fluido tiende a bajar y no a subir, por lo que se elimina este riesgo de fuga a la atmósfera. Bueno, todo esto, aparte de tenerlo como concepto, pues lo probaron con unas simulaciones numéricas y, como podéis ver en la parte de arriba a la derecha, y efectivamente comprobaban que ese fluido inyectado tendía a bajar y no a subir. Bueno, para poder llevar a cabo estas simulaciones numéricas es necesario tener una serie de ecuaciones que describan estos fenómenos y, además, estas ecuaciones representan distintos fenómenos que están interconectados entre sí. Uy, se me ha ido. Vale, es lo que llamamos un problema multifísico, que tiene que tener en cuenta no solo las presiones de inyección que decíamos, sino también el comportamiento mecánico de la formación, los efectos térmicos y los efectos químicos, y antes teníamos la oportunidad de hablar incluso de los efectos biológicos. ¿Vale? Como es un problema multifísico, necesitamos también un enfoque multidisciplinar, donde no tenga algo que decir solamente la ingeniería, sino también la geología, la geoquímica, hidrogeología y, como decía, incluso la biología. Y ya no sé, mirando a Jesús, si es multidisciplinar o es interdisciplinar. Un poco de todo. Bueno. Como segundo concepto o segundo punto o grupo de tecnologías, me gustaría hablar de las geoestructuras energéticas. ¿Y esto qué es? Bueno, es un conjunto de tecnologías que aprovechan el propio suelo, que lo tenemos disponible en todos sitios, como batería para almacenar energía. Bueno, hay varias tecnologías, yo voy a hablar de las que aprovechan para almacenar la energía en forma de calor.
¿Vale? Para este almacenamiento aprovechan también geoestructuras o estructuras resistentes que ya necesitamos en nuestras ciudades, como por ejemplo podéis ver en esta imagen en los cimientos de una edificación. Esto hace además que se pueda aprovechar esta geoestructura energética para climatizar el propio edificio que tenemos encima. Bueno, la idea es aprovechar los propios armados o las armaduras de estas estructuras para instalar una serie de loops, de bucles que hagan como de resistencia para este intercambio de calor con esa batería que hemos dicho que va a ser el suelo y puedan tanto emitir como recoger el calor. De modo que lo podemos instalar, pues como decía, en cimentaciones profundas, en pilotes, pero también en otro tipo de estructuras que podemos encontrar en nuestras ciudades, como pueden ser túneles. Hay muchos kilómetros de túneles en todas las ciudades que tienen metro, por ejemplo, o en otras estructuras como pueden ser muros o pantallas. Esto lo que supone es un desafío adicional. Estas estructuras normalmente se diseñan desde el punto de vista resistente únicamente. Se tiene en cuenta que hay unas ciertas cargas mecánicas que tienen que soportar y que va a haber unas ciertas deformaciones inducidas por las cargas mecánicas. El hecho de introducir estas geoestructuras energéticas van a hacer que se añada una carga térmica y que se añada también una deformación añadida por estas cargas térmicas. Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de estas estructuras. Volvemos a lo de antes. Se trata de un problema complejo donde tenemos varias físicas interactuando. También entra el problema hidráulico a jugar una parte, ya que si subimos la temperatura el suelo se va a secar, va a modificar los flujos de agua subterránea que tengamos en el entorno y se trata de un problema multifísico acoplado que es necesario tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos resistentes. Y la tercera o el tercer grupo de tecnologías del que me gustaría hablar es el almacenamiento geológico de residuos radiactivos, que como he dicho antes es en el que se centra mi investigación. Bien, la generación de energía nuclear no emite ningún gas de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que es una de las alternativas a la emisión o a la generación de energía mediante quema de combustibles fósiles. En el caso de la generación nuclear, estos residuos hemos dicho que no son gaseosos, no se emiten en la atmósfera, sí que tenemos unos residuos sólidos, pero la gestión de estos residuos en la industria nuclear está muy controlada. En el caso del combustible nuclear gastado, como ya adelantó en el título de este apartado, la solución final es su almacenamiento geológico. Bueno, no obstante, me gustaría comentar brevemente cuál sería el ciclo de estos residuos que se derivan del combustible nuclear gastado. Se generan en una central nuclear. Lo primero que hay que hacer con ellos no es llevarlos ya a la solución final, sino que deben estar temporalmente en un almacén que no es el definitivo, no el almacén temporal de combustible, para que la temperatura que se genera, el calor que generan estos residuos, disminuya ligeramente, y luego ya sí que se procedería al almacenamiento geológico profundo de estos residuos, que sería su gestión definitiva. Bueno, la gran mayoría de los países que cuentan con centrales nucleares han decidido ya que van a construir en su territorio nacional un almacén geológico profundo para la gestión de estos residuos. Son todos los países que veis con una etiqueta en color que no es gris. Pero hay muy poquitos países que ya han elegido dónde van a hacer el almacén y que ya han pedido una licencia para poder construirlo. Los únicos 3 países que están en esta situación son Francia, con su almacenamiento SIGEO, Suecia, con Forsmark, y Finlandia, que está un poquito más avanzada, ya que ya lo están construyendo, con Onkalo. Y es el caso que conozco más de cerca. Bueno, no solamente la construcción de este almacén supone un reto, sino simplemente la elección del sitio donde van a colocar el almacén geológico profundo. Bueno, ahí podemos ver el caso de Finlandia, y digo que la elección de este almacén es un problema complejo por lo siguiente. Tiene una vertiente científico-técnica
que requiere de una caracterización detallada muy fuerte de las características geológicas, hidrogeológicas, geoquímicas profundas, tanto de todo el país como, una vez seleccionados posibles sitios de interés, de las eras de esos sitios de interés. Y no lo he mencionado, pero estos almacenes se van a construir a una profundidad de unos 500 metros, así que necesitamos una caracterización a una gran profundidad. Pero es que el problema multidisciplinar no se limita a estos condicionantes científico-técnicos. Hay una componente social y sociopolítica muy importante. Hay que tener una comunicación muy fluida con tanto la sociedad como conjunto, como con las poblaciones cercanas a los posibles sitios donde se van a construir estos almacenes, porque la aceptación social y política es clave para que el almacén se llegue a producir o a construir. No sé si os suena el caso del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, que nunca llegó a ser por este tipo de condicionantes. Vale, bueno, me avisan de que voy mal de tiempo. Bueno, en el caso de Finlandia parece que han llegado a buen puerto. Como he dicho, es un almacén que ya está en construcción. Van muy avanzados, incluso se prevé que este almacén ya entre en operación en el año 2025, que ya está ahí. Bueno, me voy a saltar un poquito. Este es el caso finlandés, pero todos los almacenes geológicos profundos se basan en un concepto de seguridad multibarrera, de contar con varias barreras para evitar que lleguen a la biosfera posibles contaminantes por parte de estos residuos radiactivos de alta actividad. Desde la propia pastilla de combustible que no es soluble, que se inserta en unas varillas, que se recurre con unos canister que son metálicos, hasta lo que se llaman barreras de ingeniería, que están hechas de arcilla, que se van a poner alrededor de los canister, incluso sellando las galerías. Y la última barrera sería la barrera geológica de unos 500 metros, que estábamos hablando, de roca que tenemos entre la biosfera y el almacén. Lo que se busca con toda esta serie de barreras es que al final el almacén geológico profundo sea seguro durante un periodo de tiempo suficiente para que no suponga un riesgo para la biosfera. ¿Y cuál es ese periodo de tiempo? Bueno, lo que se asume es que ese almacén va a ser, o esos residuos van a dejar de ser un riesgo cuando su nivel de radioactividad haya decaído hasta unos niveles que podemos considerar comparables a los de la roca natural, en este caso a los de una mena de uranio, que no suponen ningún riesgo para la salud. Y ese periodo de tiempo se estima que es de unos cientos de miles de años. O sea que aquí también hay un reto multidisciplinar, no solamente científico-técnico, sino en consonancia con las humanidades, incluso con las artes, para poder estimar cómo se puede comunicar hacia el futuro con un espacio de tiempo tan largo, que es lo que se hace en esas instalaciones. Bueno. La parte de mi investigación se centra en estas barreras de ingeniería que van a suponer, bueno, se llaman buffer y backfill, que van a suponer una de las barreras para evitar la emisión de estos contaminantes, y que tienen una pinta como esta. Son unas arcillas bentoníticas, se llama bentonita, que se van a poner alrededor de estos canisters que van a contener los contaminantes. Pero seguro que alguno ya ha tocado la bentonita, incluso la tenéis en casa. Es un componente muy habitual de la arena de gato o incluso de mascarillas faciales. Así que cuando vayáis a casa, miráis la lista de ingredientes. Bueno, una de las propiedades más importantes de estas arcillas es que tienen una gran capacidad de autosellado. Cuando se ponen en contacto con el agua, tienden a incorporarla dentro de su estructura, de modo que hinchan, tienen una gran capacidad de hinchamiento y van a penetrar en todas las fracturas o grietas que puedan tener a su alrededor. Y bueno, para concluir me gustaría señalar que este también es un problema muy complejo, en el que hay que tener en cuenta distintas físicas acopladas, que es lo que estamos trabajando actualmente mi grupo y yo, y el reto en el que estamos trabajando ahora es cuál es la influencia de altas temperaturas generadas por estos residuos en esos procesos acoplados. Así que con esto acabo ya. Muchas gracias a todos por escuchar.